Hola a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural, y hoy, desde Latino American Literature Today, tengo un invitado muy especial. Sergio Pérez Torres es un escritor mexicano que ha llamado mucho la atención en los últimos años, tanto en la literatura de su país como internacionalmente, sobre la forma en que escribe y desarrolla su obra. Quería saludarte. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Camilo? Qué gusto saludarte y estoy encantado de tenerte acá para la entrevista. Me alegra que tengamos esta conversación y arranquemos con lo primero. ¿Qué inquietudes, preguntas e intereses dan lugar a tu escritura? Creo que parte de lo que me causa mayor conflicto, porque me gusta hablar antes de los nos que de los sís, es esta aparente condena que hay a los temas universales y justo son las obsesiones que a mí me atraviesan, ¿no? Empezando por los dos grandes temas que son el amor y la muerte, pero no solamente en cómo son puestas desde una perspectiva universal o en una especie como de canon que ha sido impuesto y cada vez legado más largamente, sino justo me interesa cuáles son las reacciones que están provocando en mi situación y en lo que alcanzo a percibir de mi tiempo y de mis espacios. Justo, por ejemplo, el tema de la muerte que en la situación que me ha tocado vivir, que se ha atravesado como a veces por, digamos, narcoviolencia o que se ha atravesado por quizás un aumento en suicidios alrededor de mí, o sea, en personas que han sido como cercanas, etcétera, siento que presentan nuevos matices de los temas de siempre, al igual que esas exploraciones que hay en el amor, pero ahora puestas también en perspectiva de, yo qué sé, del poliamor o de la diversidad sexual. eh, Creo que intento mucho enfocar el rabillo del ojo y también impresionar como esas heridas para ver qué es lo que surge, qué detona en mí, qué detona en los lectores e incluso en las personas en las que convivo. Sergio, bueno, estaba pensando en Cortejo Fúnebre, que me parece un gran libro, Gracias. pero antes de entrar a Cortejo Fúnebre, hablemos un poco de tu poesía. ¿Cuándo arrancaste a escribir? ¿Cómo Monterrey fue un espacio esencial para tener esta conversación y inspiración tuya, que se desarrolla y se entiende constantemente en tus libros? Hablemos un poco como de tu recorrido como poeta y después llegamos a Cortejo Fúnebre, ¿te parece? Claro. T.S. Eliot dice que ser poeta no es una vocación, es decir, no es solamente un deseo individual por el que alguien mágicamente tocado por las musas o yo qué sé, decide y simplemente emprende una especie de camino del héroe hasta llegar a ser poeta o descubrirse como tal, sino que las condiciones de un lugar y una cultura y una lengua tienen que estar, digamos, puesta para el surgimiento, como si se tratara de las condiciones del suelo, incluyendo como humedad, nutrientes, etcétera, si habláramos de las plantas. Eh, Carlos Montemayor, un poeta, traductor y un hombre de letras que admiré mucho, dio alguna vez una conferencia en Monterrey sobre como poesía y ciudad y cómo los elementos quizás estaban ya como dispuestos para una generación de poetas que me parece muy interesante. En mi ciudad específicamente habíamos estado dominados en la literatura, por decirlo de algún modo, por narradores y fue muy interesante ver el cambio generacional, pero en cuanto a género, más que a edad, pues me gusta jugar con eso. Yo no sé cuándo exactamente cómo empecé a escribir, porque hay periodos borrosos. Recuerdo que ya para los 13 años intentaba escribir unas canciones que eran horribles y eso
pasó y se transformó a convertirse en unos pseudopoemas que eran horribles. Y de alguna u otra manera, gracias a lecturas, gracias a como encuentros y desencuentros, y sobre todo gracias a la escritura misma, yo soy de la idea que el oficio de poeta no puede enseñarse, puede tal vez contagiarse o inspirarse de alguna manera, pero no es simplemente como mostrar técnicas y recursos, etcétera. Y yo creo que el oficio de poeta solamente se puede aprender escribiendo y escribiendo y escribiendo. Así que no tengo como muy claro cuando yo sentí que lo que estaba haciendo ya podía ser un poema particularmente como tal o cumplir con exigencias que se puedan parecer a las que tengo actualmente, pero si me voy como a un dato duro, yo podría decir que fue en 2004 cuando yo recibo mi primer reconocimiento o mi primer premio y, y me gusta como situarlo ahí para poner como un dato duro. Ve, muy interesante y veo que, digamos, cortejo fúnebre, se los voy a mostrar a las personas que nos están viendo en este momento. Es el Premio Nacional de Poesía de Sonora Bartolomé Delgado de León. Y el prólogo lo hace Elisa Díaz Castelo, que es una gran poeta mexicana, pero hay algo que me llama mucho la atención, es que esta es una edición muy bien trabajada. Tiene unas ilustraciones, tiene unas imágenes que van jugando muy bien con los textos. Y está ese tema de la muerte presente que estabas hablando al inicio. ¿Cómo fue el recorrido de tus siguientes libros para llegar a Cortejo? Háblame un poco al respecto. A mí me gusta pensar en esta idea de que hay un péndulo en mi obra, muy similar a lo que planteaba Freud en cuanto a las pulsaciones del Eros y del Tánatos, y que hay como variaciones en la cuerda que permiten como sonar distinto, y ahí es donde construyo como mi obra entre esos dos polos. Digamos, Cortejo Fúnebre, que es este poemario, también podría ser otro de narrativa que se llama Los arcoíris negros, son los que más explícitamente tratan el tema de la muerte. Sin embargo, también en ellos existe como un erotismo que permea todo lo demás. Y pasa lo mismo con los libros anteriores, aunque puedan ser como libros luminosos o libros más bien cercanos a cierta fertilidad, ¿no? A cierto flirteo, incluso el enamoramiento. De todas maneras, hay una sombra de algún modo que proyecta a la muerte de la relación misma, la muerte de las cosas, porque una transformación es también en algunos sentidos una muerte, el tiempo que va pasando, el instante, lo irrecuperable, y creo que justo intento que las cuestiones que yo no he resuelto como totalmente, ni por introspección, ni por estudio, ni por asociación, etcétera, resolverlas de algún modo en mi escritura. Sí, es un modo de decir algo, pero me parece que la mayor parte del tiempo es más bien una pregunta abierta y que amplía como las posibilidades que existen. Fue como muy interesante también un ejercicio que hice un año antes de esta edición que tienes de Cortejo Fúnebre, porque esa es la segunda edición y que es totalmente distinta a la primera, no nada más en el diseño, sino también en acomodo de los poemas, que cuando ya había publicado 10 poemarios, se me propone por carta libre de una editorial acá de sacar un libro con ellos. Y fue muy interesante el que me hubieran dado esa libertad de decir, publicamos lo que quieras. Y dije, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero publicar uno de mis libros inéditos? Pues no, eso se va para otra parte. Y me di a la tarea de armar
una antología poética escogiendo lo que yo creía que era lo más representativo de mi trabajo, o quizás lo más valioso, o por lo menos lo que a mí más me gustaba. Y en el acto de releerme en el recorrido de mi obra publicada, claro que pude notar como factores que no había percibido por la distancia o porque, pues creo que la mayoría de las personas que escribimos y que somos medianamente sanas mentalmente, no nos estamos leyendo y releyendo, estamos leyendo otros libros. Uno generalmente no se regresa a su obra y se toma como un café o una copa de vino para decir, no, aquí sí exageré. Pero como estaba obligado ahí por el proceso, también pude darme cuenta de cosas como muy importantes y de ciertos como giros que daba alrededor de un mismo punto y de pensar que de algún modo siempre estoy escribiendo el mismo poema. Sergio, algo que me llama mucho la atención cuando te escuchamos en conferencias o en entrevistas es que eres un gran lector. Y te quería preguntar, ¿cómo lees la literatura que se está haciendo hoy en América Latina? Ujú. Las propuestas son sumamente importantes. Creo que la riqueza de Latinoamérica había quedado en evidencia desde su conquista, ¿no? Desde la primera vez que hay ojos ajenos que logran como definirse como un otro y ver toda la exuberancia y de como ser como comparada con esta idea que se tenía de la tierra nueva, de la tierra prometida, y creer que quizás esa era. Bueno, Luis Miguel dice que sí, pero en fin, creo que tras haber permeado todos estos procesos durante ya cientos de años, la consolidación de la literatura de Latinoamérica ha llegado por fin, bueno, desde hace un par de generaciones quizás, a tener propuestas que pueden ser comparables o incluso en muchos de los puntos como superar a la de otros puntos. Digamos que en algún momento fueron moldes. O sea, por ejemplo, cuando México era la Nueva España, claro que existió como un genio que fue Sor Juana y que en sus estudios dice, podía alcanzar la grandeza de Góngora o podía alcanzar la grandeza de tal, e igualarse, pero no superarlos porque eran sus moldes. Y creo que justo esta especie como de probarnos la valía y luego como equipararnos y vivir como todo este largo proceso, sí llegó incluso ya durante el momento de las vanguardias a tener como cierta rebeldía, a intentar algunos movimientos literarios propios más o menos desafortunados o copiar los de otras latitudes, volvernos como omnívoros, ya no nada más como pertenecer al canon occidental, sino también asimilar otras tradiciones como parte de las orientales, etcétera, hasta llegar a construir una identidad propia y atreverse como a ciertos experimentos o a ciertas expresiones que pueden como dar lugar a lo que está sucediendo ahora. No sé, me parece que tener ahora figuras como Camil de Sosa o como Valeria Luiselli o como Mariana Enríquez nos da como una muestra de la importancia que tiene y la calidad y el peso que ahora puede darse en la literatura latinoamericana. Qué interesante. Y frente a lo que me planteas, haciendo ese mapa de renovación que se está viendo en América Latina y especialmente escuchándote con ese conocimiento que tienes sobre literaturas también de otras zonas y otros continentes. ¿Cuáles son las escrituras que más te resuenan en ti, que más de cierta forma te inspiran o alimentan tu literatura y cómo dialogas con ellas? Ujú. Más que
ser afín a determinadas latitudes o a una tradición local o nacional. Creo que a través del camino he ido construyendo mi corpus y he ido ahí trabajando como mi panteón familiar imaginario de la poesía. Sin duda alguna, a la autora que vuelvo una y otra vez es a Safo de Lesbos. Soy como además como coleccionista de sus ediciones. Me interesa siempre leer, releer, comparar e investigar las traducciones que van surgiendo en inglés y en español de ella. Eh, He tratado como de traducir como un par de sus poemas. Hay como un montón de ellos que me memorizo en eolio para cuando esté en la fila del banco o perdiendo el tiempo en un túnel y no hay internet, poder como recitármelo a mí mismo si no hay luz ni, ni nada. Pero más allá de eso, porque es como donde enfoco la mira para poder encontrar ciertas respuestas a preguntas técnicas o también para enfocar una guía de cómo resolver ciertos poemas míos. eh, También me gusta mucho la literatura que hace, por ejemplo, Marosa Di Giorgio, la que hace Anne Carson, eh, Wisława Szymborska también, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa, y creo que también parte de mi quehacer como promotor cultural, que sobre todo lo hice alrededor de mis veintitantos, me obligó de alguna manera, muy afortunada, debo decir, en poner la mira en mis contemporáneos y enterarme para un trabajo de curaduría de quién estaba haciendo qué y pues también pude tener como hallazgos sumamente felices de lo que estaban haciendo los poetas y las poetas de, sí, de los ochentas y de los noventas, y que ahora me parecen como, no diría yo disruptivas, pero de alguna manera como más alejadas a estas búsquedas gigantescas y como muy ortodoxas que había en cierta poesía. Sergio, pues como para terminar, quería pedirte un favor. Ajá. Aprovechando tu memoria, ¿por qué no me lees un poema tuyo o me lo declamas? Me parecería súper bonito como para cerrar esta entrevista. Ok. Pues, a ver, estoy pensando en sí, debería ser, ajá, esta es parte de un inédito sin título. Las palabras vienen a cortarte el aire y el humo que traspasará tu puerta no se para con silencio. No temas, la soledad es demasiado hermosa para ser cierta. La verdad es que mentimos, callamos, mudamos así de piel, de voz, de casa. Los días caen tan lentos como dientes de leche. Qué becerros de oro. Los ídolos encima en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra exhalan su aliento de incensario. Cuernos van surgiendo como dos lunas crecientes. Las uñas cortadas a la noche nos desvelan. ¿Cómo levantar la cara a toda hora y no dormir jamás? Los sepultureros bailan con los muertos abiertos. Ella te engañó cuando te dijo que no habría violadores en las tumbas. Lloras tu despojo como un ácido castigo, y así quieres alzar tu diminuto puño como alas crispándose en la luz. Mas tu voz no hace temblar al trueno. No podemos detener al viento en un semáforo. Tu enojo no conoce ya otro blanco en otro pecho. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Latin American Literature Today y los invito a todos y todas a leerlo, a seguirlo y a que lean un poco más de esa poesía tan maravillosa que produce Sergio. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo, por tenerme un gusto siempre conversar contigo.